Muy bien. Am, Básicamente el asunto donde se concentra o donde vamos nosotros a percibir que se va a concentrar la evaluación de impacto, pues el punto de partida son los procesos de acreditación, ¿cierto? Los procesos de acreditación institucionales, los procesos de acreditación de programas, no confundir o no es propio de este enfoque de pronto mirar o analizar la evaluación de impacto desde una perspectiva más de certificación, ¿no? Realmente estamos hablando de la acreditación. Acreditación que muy seguramente está ligada más a los entornos académicos, ¿cierto? A las agencias de acreditación que tienen en cuenta diversos factores, criterios, indicadores, métricas alrededor de ello. Muy bien. Entonces, para partir, yo quisiera centrarme en esta presentación sobre la evolución en general de las agencias, pero también de la evaluación y la acreditación. Esto en diversos enfoques, en diversos autores se menciona. Yo sé que ustedes, pues, que provienen de áreas de aseguramiento de la calidad, vicerrectores, profesores, investigadores en la materia, sabrán mucho pues, alrededor de esto, pero el asunto es que finalmente estamos incorporando, vamos pasando de una evaluación que puede denominarse un poco más cuantitativa, ¿cierto? A una evaluación un poco más cualitativa. Y esto implica la valoración de los resultados, de los impactos, pero sobre todo la evaluación que se hace de la presencia que tienen los programas, de la presencia que tiene la institución en el entorno que la rodea. Entonces esto no es una labor sencilla o no se convierte en una labor sencilla porque ya entonces, claro, no estamos diciendo que se sustituya una por la otra, sino que además de los elementos cuantitativos, por ejemplo, indicadores, ¿cierto? Además de las capacidades y los recursos, pues se hace necesario tener una mirada cualitativa. Esto va a ser fundamental a la hora de poder valorar las transformaciones sociales que representan pues a las instituciones y a los programas en el concierto pues académico mundial. Pero también aparece una evaluación de insumos, ¿cierto? Los primeros momentos del aseguramiento de la calidad implicaba, por eso es que en nuestras instituciones era muy común hablar de, bueno, capacidades y recursos, insumos, número de profesores de tiempo completo, qué tal cosa, número de doctores, qué tal, número de profesores con maestría. Pero entonces, claro, es importante, pero entonces la pregunta ahora es en la evaluación, tenemos los tiempos completos, tenemos los profesores doctores, tenemos unas condiciones de infraestructura en la investigación, en la proyección social, resultados. Podemos tener muchos profesoras con altos niveles de formación, pero ¿cómo viabilizamos procesos de resultados? ¿Cómo podemos evidenciar esos resultados más allá de los insumos? Es natural que en un primer momento, una primera generación del aseguramiento de la calidad, pues nos concentrábamos en las capacidades y los recursos, en los insumos, ¿cierto? Porque habría que garantizar ciertos niveles para poder hablar de resultados y, por supuesto, para poder hablar de impactos. Pero entonces, claro, ya en este momento, 2020 en adelante, pues se hace necesario poder valorar los resultados y esos impactos. En algún momento, pues, el protagonismo de la autoevaluación, que no significa que haya caído ese protagonismo, solamente que se complementa también con la evaluación externa, por supuesto, una evaluación, digamos, más centralizada, que aparece antes, pero también una evaluación que implica la contextualización, una evaluación académica también, aunado pues a una evaluación multidimensional. Es decir, lo que quiero finalmente decir es que han existido unos cambios en los sistemas de aseguramiento de la calidad. Estos son algunos. No quiero decir que sean todos los cambios, pero por supuesto entonces involucran, entre otras cosas,
la perspectiva del conocimiento. Miren, por ejemplo, lo que aparece acá como uno de los elementos también amplio en los últimos años, la perspectiva del conocimiento, complementándole con la perspectiva de los resultados de aprendizaje. Discusiones, pues, que por lo menos en Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, son discusiones, Chile, son discusiones muy nutridas en términos de los resultados de aprendizaje. Es un tema que hay que analizar eh, con cierta precaución, pero de todas maneras, digamos que ha existido unos cambios en los cuales se robustecen los sistemas de aseguramiento de la calidad. Por lo tanto, no es lo mismo pensar en un programa que se acredita por primera vez, en una institución que se acredita por primera vez, quizás a una segunda, a una tercera o a un cuarto ciclo de acreditación. Ya evidentemente hay la discusión en un cuarto, tercer ciclo de acreditación. No puede ser que si tienen las capacidades o los recursos, que si tienen ciertas disposiciones en los sistemas de información o no, sino más bien qué se hace con eso. Es decir, cómo se constituye todo un bloque de análisis alrededor de la gestión del conocimiento, institucional. Entonces, bien, dicho esto un poco, por supuesto, me disculpan de manera concreta, porque el término pues del tiempo así lo requiere. Entonces hay un asunto, y es que para hablar de la evaluación de impacto, es decir, ya hemos visto que hay un cambio en los sistemas en general de acreditación, o hay un robustecimiento, más bien sería la palabra, que implica de cierta manera pensar más allá, procesos de transformación social, política, económica, que se llevan en las comunidades también a través de estos ejercicios, o como consecuencia también de estos ejercicios de aseguramiento de la calidad. No es unos formalismos de llenada de documentos, no son llenada de formatos. No estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo se asegura que las comunidades o las regiones de influencia pues definitivamente observen una transformación alrededor de lo que hacen los programas y las instituciones, o alrededor de lo que hacemos nosotros desde la perspectiva de la educación. Entonces, para hablar, ya hemos visto que hay un robustecimiento, entonces se involucra el término de impacto, y para hablar de evaluación de impacto en el campo educativo es menester, es necesario que acudamos por un momento al método científico. Todos los que estamos en esta reunión somos profesores de distintos niveles, algunos secundarios, algunos primarios, la mayor parte en esquemas universitarios. Entonces, acudimos un poco al método científico para tratar de dilucidar el asunto de la evaluación de impacto. ¿Y por qué acudimos al método científico? Porque resulta, estimadas amigas y estimados amigos, para hablar de evaluación de impacto tenemos que situarnos desde un objetivo de la ciencia, es decir, del origen del método científico, o cómo se articula la manera de comprender la realidad, porque realmente a esto es a lo que se ocupa el método científico. Esto en perspectivas, por ejemplo, de Lamoureux, habla de cómo se comprende la realidad desde el método científico. Entonces, para comprender y controlar la realidad, que es uno de los objetivos de la ciencia, es uno comprende la realidad, controla la realidad a través de procesos de exploración, de descripción, de explicación, y quizás sea una cuestión muy rápida, ¿cierto? Porque digamos que obviamente no quiero pecar de reduccionista, pero es el origen en general de los métodos que nosotros tenemos en investigación. Es una manera en la que se utiliza, de manera particular, por supuesto, porque es un lenguaje científico, para comprender la realidad, para explorar, describir, explicar la realidad. Y yo quisiera situarme, obviamente también está el asunto de controlar la realidad, que tiene que ver más con procesos de intervención, posturas de investigación, acción, participación y demás que ustedes pues muy seguramente conocen mejor de lo que yo lo pueda decir. Pero más allá de eso, el asunto aquí, coyuntural, el asunto interesante, es que hablar de los métodos explicativos hace referencia de alguna u otra manera a hablar de la evaluación de impacto.
Ok, todos los que hemos tenido una trayectoria investigativa, más o menos un interés investigativo, digamos, sabemos que dentro de la investigación los métodos más difíciles quizás de abordar o que tienen un nivel de complejidad un poquitico mayor son los métodos explicativos, porque tienen en cuenta algo que es fundamental, que es una relación de causa y efecto. Causa y efecto. Entonces, claro, ahí ya hay diversas problemáticas porque entonces esa relación de causa y efecto aparece como una consecuencia en los métodos explicativos. Entonces, la exploración, ¿cierto? La descripción, hay algunos de los elementos, obviamente no es una sesión o una disertación en torno a la metodología de la investigación, simplemente para poder tener un soporte científico, un soporte un poquito teórico de lo que les quiero comentar. He tenido este marco referencial, ¿cierto? Desde la metodología de la investigación, pero vamos a centrarnos más, me disculpan la rapidez en el asunto, pero vamos a centrarnos más en la explicación, en los métodos explicativos. Es decir, en términos generales, aquellos métodos que permiten identificar relaciones de causa y efecto. Relaciones de causa y efecto. Muy bien, si eso está claro, entonces el problema, la pregunta fundamental de la evaluación de impacto, cuando nosotros hablamos de evaluación de impacto, ¿eso a qué se refiere en el campo educativo? ¿A qué vamos nosotros a referirnos, a encontrar como acuerdo general, acuerdo colectivo, acuerdo académico, cuando hablemos de evaluación de impacto? En general, podemos nosotros imaginar, tener en nuestra mente que la evaluación de impacto entonces responde a esta pregunta fundamental que tenemos aquí. ¿Cuál es el efecto causal de un programa, de una estrategia, de una intervención en un resultado de interés? Ok, entonces esto pone la discusión ya en un punto referencial muy interesante porque no son encuestas, no son indicadores, no son resultados, no son descripciones, no son análisis de tendencias o de gráficas, sino que es un análisis del efecto causal. Esto ya es otro tema, entonces es otra discusión. Entonces, claro, si ya es un efecto causal, ¿cuál es el efecto causal de un programa, estrategia, intervención en un resultado de interés? Pues entonces ya el tema es un poco más característico, un poco más acotado, porque habrá varios o tendremos varios elementos sobre los cuales la institución, el programa, los colectivos académicos tendremos que centrarnos a hacer definiciones, ¿cierto? La causalidad. Entonces, el enfoque para abordar la causalidad, pues a la larga es el que determina las metodologías que vamos a utilizar. Es decir, cómo se evidencia la causa y el efecto, en qué enfoque nos vamos a parar para hablar de la relación de la causa y el efecto. Pero claro, habrá unos aspectos muy importantes porque para estimar ese efecto causal, o lo que ya sabemos, ¿cierto? En esta postura teórica, es el impacto de un programa en los resultados, pues hombre, cualquier método de evaluación que utilicemos debe estimar algo que se llama contrafactual. O sea, segundo elemento importante. Primero, ya más o menos hay una orientación sobre lo que responde la pregunta fundamental que se responde con la evaluación de impacto. Segundo, ojo con la causalidad, porque habrá que tener unas definiciones sobre la causa y el efecto, y sobre todo pensando que los fenómenos educativos también son multicausales y multiefectos. O sea que no podemos pensar esta situación tan lineal, sino que estamos hablando de un espacio multivariable.
por supuesto traerá unos métodos específicos para llegar a ese espacio multivariable. Entonces, cualquier método de evaluación de impacto debe estimar el escenario contrafactual. El escenario contrafactual. Es decir, el escenario factual, lo que efectivamente ocurre en presencia de una intervención, de un programa, de una acreditación, que es lo que efectivamente ocurre en el marco de esto, pero estimar el contrafactual quiere decir precisamente esto que aparece aquí. ¿Cuál habría sido el resultado en los participantes, en los procesos de ese programa, estrategia, intervención, si no hubieran participado en el mismo? Es decir, es un escenario hipotético, pero para modelar esas hipótesis va a ser necesario hablar desde una perspectiva probabilística. Claro, naturalmente la evaluación de impacto se va a nutrir de métodos mixtos, que ustedes pues como investigadores los dominan o los habrán utilizado. Pero fundamentalmente es un asunto que tiene que ver con conceptos como la aleatoriedad, como la probabilidad, por la estimación del contrafactual. Es decir, ¿qué hubiera pasado con esa población de estudiantes? ¿Qué hubiera pasado con esa población de profesores? ¿Qué hubiera pasado con el entorno académico en ausencia de un mejoramiento continuo, por ejemplo? En ausencia de un plan de mejoramiento. ¿Esto para qué? Para poder valorar cuál ha sido la incidencia de un plan de mejoramiento en el logro de los resultados trazados, por ejemplo, en un plan estratégico de desarrollo. Estimación del contrafactor. Entonces, dos elementos. Por supuesto, un tercer elemento al cual yo quiero hacer referencia es que la evaluación de impacto requiere que la evaluación, ¿cierto? Ese proceso de evaluación pueda tener unos referentes a la hora de tener grupos de comparación y grupos de tratamiento. Todo esto en el marco de una aleatoriedad. Por supuesto, aquí vuelvo, insisto, que este es uno de los múltiples enfoques de la evaluación de impacto. Yo lo único que trato aquí en mi postura de profesor universitario es de presentar uno de los múltiples enfoques que existen. ¿Habrá más? Por supuesto. En otros contextos, por supuesto. Aquí cumplimos, digamos, fundamentalmente con un enfoque desde una perspectiva de método científico, alineado, por supuesto, desde métodos mixtos de evaluación en educación, de medición y evaluación en educación. Muy bien, sigamos entonces. Ojo aquí, compañeras y compañeros. Causalidad, factual, contrafactual, comparación, tratamiento. Son algunos términos que vamos a ir incorporando en nuestro lenguaje de la evaluación de impacto. Pero también viene otro asunto, es que las evaluaciones tienen dos características para poder llegar a esa medición y evaluación en educación. Tienen dos características. Una, que es la que casi siempre desarrollamos en las instituciones de educación, o la he visto en muchas instituciones de educación, que es una evaluación retrospectiva. Es decir, una vez se presentó la intervención, una vez se presentó el programa, una vez se obtuvo la acreditación, una vez se tuvieron tales resultados, evaluemos. Y claro, esta es la más utilizada, la que tiene un poco más de énfasis en nuestras instituciones, pero finalmente es la que tiene un poco más de sesgos inherentes a la recolección de la información. Porque imagínense un programa, profesoras, profesores, tiene 20 años y queremos evaluar el impacto de ese programa en estos 20 años. Plantea grandes dificultades porque desarrollar un instrumento para la evaluación implica esa mirada retrospectiva, es decir, hacia atrás. ¿Qué pasó hace 19 años? Ah, no es que nosotros hicimos estas actividades. ¿Qué pasó hace 18 años? No, estaba la profesora, no, ¿verdad que ella se jubiló? Fue como, ¿hace cuánto fue que se jubiló? En el 2000 o en el 2005 fue. Y entonces empieza
uno a tener que hacer estos planteamientos sobre algo que muy seguramente en nuestra memoria no lo tenemos muy presente. Y esa es la mayor parte de las evaluaciones que se hacen de impacto, pueden tener este carácter retrospectivo. La invitación es que paralelamente a la construcción de estos programas, de estas intervenciones, muchos de los profesores que me están observando son también profesores investigadores en el campo de las ciencias de la educación. Pues entonces, ¿cuál es el postulado inicial? Paralelamente a los programas de intervención, estrategias pedagógicas, estrategias metodológicas, didácticas, construir el esquema de la evaluación. Esto implicaría que toda la serie de indicadores, de dispositivos, de metodologías para la evaluación de esas estrategias, pues arranquen de la misma manera o de manera paralela con el programa. Es decir, tener en cuenta una evaluación de impacto que arranque precisamente en el momento desarrollado el programa, la estrategia, la intervención. Entonces eso tiene un carácter más de planeación estratégica, ¿cierto? O sea, no es un carácter más, quizás como muchas veces procedemos, que la evaluación ocurre al final, o es lo último que llega, sino que la evaluación es parte del proceso, sino que la evaluación aparece en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que la evaluación aparece en el desarrollo de los programas de investigación, cómo los vamos a valorar, la investigación en el entorno, la investigación aplicada, la investigación con impacto social. Pues digamos que conforme van apareciendo los programas, cómo vamos nosotros a desarrollar esas evaluaciones. Entre otras cosas, porque se puede construir directamente la historia en ese momento con los actores involucrados. Después de hacer las labores retrospectivas, los que han tenido oportunidad de trabajar en medición y evaluación de educación saben que eso es complicado, poder llegar a mirar retrospectivas y sobre todo si ha pasado pues un número de años. Entonces la invitación también es a poder desarrollar en el marco de esas evaluaciones pues esas miradas prospectivas. Muy bien. Miradas prospectivas, ¿qué quiero decir con prospectivas? Que aparezcan en el marco del mismo programa, ¿no? En el marco de la misma intervención, la misma estrategia aparece la evaluación. Y esas miradas prospectivas tienen que ver mucho con los procesos y con los resultados, con los procesos y con los resultados. Esto es lo que en algunas posturas metodológicas se llaman estudios de eficacia o estudios de efectividad o estudios de eficiencia. También tiene que ver un poco con los recursos, la eficacia con los resultados, la efectividad con un uso óptimo de los recursos, garantizando los resultados, pero entonces es necesario porque entonces esa evaluación prospectiva va a estar en el marco, por supuesto, de indicadores concretos que van a los procesos y van a los resultados, van mirándolos permanentemente. Pues ese es un asunto también, no me voy a detener en esto por efectos pues del tiempo, pero habrá que tenerlo en consideración. Si estamos hablando del método mixto, es la postura que he tenido desde el inicio, entre otras cosas porque, bueno, no estamos en ese momento en la discusión que si el método cualitativo, que si el método cuantitativo, cada vez es más necesario poder desarrollar métodos mixtos. En los últimos años he visto a colegas, amigos académicos, en un principio eran investigadores, comillas, cuantitativos, cada vez más aprendiendo de investigación cualitativa, y cada vez más amigos del grupo cualitativo aprendiendo de métodos estadísticos, de regresiones, de tendencias, de análisis de supervivencias, porque se requiere. Como ustedes saben, son dos paradigmas los que juegan realmente en un método mixto. Por un lado, un paradigma positivista, un paradigma centrado en la medición, en los datos, y por el otro lado, un paradigma relativista también, ¿cierto? Centrado un poco más en la profundidad. Importantes ambos. Entonces, claro, en este enfoque de método mixto, algunos autores, ahí los referenciamos, para que después los que quieran puedan profundizar un poco también en el asunto. Pues hombre, han dicho, bueno, hay métodos que tienen en cuenta lo convergente paralelo, lo explicativo secuencial, lo exploratorio secuencial, que de una u otra manera también hace referencia a la forma en que se articulan
lo cuantitativo y lo cualitativo. Entonces, unos se utilizan para contrastar las hipótesis o se hace de manera inicial, exploratorio, para luego desarrollar lo cuantitativo. Básicamente esa es la cuestión de estas aproximaciones, ¿cierto? Entonces, si ustedes las pueden revisar, tiene que ver es con el momento en el que se aplica lo cualitativo y el momento en el que se aplica lo cuantitativo. Dependerá mucho del objeto, pues, de la investigación que se esté trabajando. Entonces, claro, si vamos a hablar de los métodos, de estos métodos y que el asiento de la evaluación de impacto son el método científico y que por lo tanto aparece la exploración, la descripción, la explicación, es decir, que es robusto. Esto no es hacer unas encuestas ahí a ver qué nos contestan, ¿cierto? Esto no es preguntarle a 2 o 3 a ver qué es lo que están pensando o incluso llegar a la percepción. Una percepción jamás es una evaluación. Algunos la confunden, ¿no? Cuestionarios de opinión, de percepciones con evaluaciones. Eso es otro tema que hablaremos en otro momento, pero jamás puede ser considerada. Es un insumo para la evaluación, pero no es la evaluación en sí misma. Hay una gran confusión también en ese sentido en algunas instituciones. Pero bueno, entonces el tema es que como no todos, son robustos los métodos, entonces hay que valorar muy bien que no todos los programas, que no todas las intervenciones y que no todas las estrategias, pues hombre, requieren o van a requerir una evaluación de impacto. ¿Por qué lo digo? Porque los recursos son limitados en las instituciones. O sea, si esto no se trata de hacer unas encuestas y de que le contesten 10 o 15 personas a ver qué piensan del asunto, sino que son métodos ya que van incluso al trabajo con las comunidades, incluso teniendo un poco más de profundidad, no es una cuestión que salga en una semana. Una evaluación de impacto no sale en una semana, no sale en 2 semanas, es una cuestión de años. Habrá que pensar muy bien desde el interés institucional, desde una postura institucional, desde una autonomía institucional, desde una identidad institucional, pues finalmente, ¿qué amerita? Una evaluación de impacto. Y la respuesta es precisamente eso, en la identidad institucional. Para nosotros, por ejemplo, los programas de bienestar son nuestra impronta, son nuestra bandera. En eso invertimos gran cantidad de recursos para garantizar que los estudiantes permanezcan en la institución. Ok, entonces es una impronta institucional. Por lo tanto, habrá que llegar tarde o temprano a la evaluación de impacto de esos programas de bienestar. Muy bien, entonces, digamos que la respuesta hacia eso está en el campo de la causalidad, ¿cierto? Yo creo que ya en esto nos ha quedado claro. La decisión de llevar a cabo una evaluación de impacto requiere pues, un análisis de la identidad institucional, requiere un análisis del contexto y sobre todo se esté en capacidad de poder adelantar esos procesos asociados a la causalidad. Pues, ¿cómo evaluar? ¿Cierto? Porque, bueno, no, sí, entendido, profesor Jesús, ya más o menos la cosa va quedando clara. En términos de lo que requiere la evaluación, está quedando más o menos claro, o más o menos claro, pero entonces, ¿cómo evaluar? Porque ya está suficientemente contextualizado el asunto con cómo evaluar. ¿Cuáles son los instrumentos, las técnicas, los procedimientos? ¿Cuáles son? Entonces, hay unas posturas también para poder llegar a eso. Número 1, ojo, la inferencia causal. Aquí está parte del despliegue en la evaluación de impacto, la inferencia causal. Recuerden, relación de causa y efecto. Recuerden, ¿cuál es el efecto de un programa, de una intervención, de una estrategia en un resultado de interés? Y lo otro que llama particularmente la atención es la estimación del contrafactual. ¿Qué es el contrafactual? Lo que hubiera pasado con esa población de interés, con esa comunidad, si no se hubiera presentado ese programa, esa intervención. Lo que hubiera pasado con el programa si no se hubiera desarrollado un plan de mejoramiento. No es que mira que la inercia de los procesos educativos igual nos hubiera llevado al mismo camino. Es decir, que el plan de mejoramiento no contribuyó.
¿cierto? Porque si con plan de mejoramiento da exactamente lo mismo que con plan de mejoramiento, pues entonces uno podría cuestionarse, bueno, entonces, ¿cuál es la capacidad de innovación de un plan de mejoramiento? Es decir, que estamos colocando en las acciones de un plan de mejoramiento derivado de la autoevaluación acciones que deberían ser parte del quehacer de la institución o del quehacer de un programa, en vez de acciones que hacen parte de la innovación y del pensarse y repensarse más allá de los elementos de estandarización. Esa es una pregunta que ahí ya ustedes, dentro de sus filosofías institucionales, tendrán oportunidad de conversar un poco, de reflexionar en términos de eso. Pero bien, estimación del contrafactual. ¿Qué hubiera pasado si no tenemos el programa, la intervención? Entonces, preguntas dentro de la inferencia causal, ya que atañen a elementos de mejora institucional, que son estos elementos de mejora institucional de los programas, muchas veces resaltados por los sistemas de acreditación de los países, ¿cierto? Entonces, CASES, ANEAES, COPAES, CNA, CINEACE, bueno, de la región, ustedes los conocerán mucho más que yo. Pues entonces, el asunto es ese, ¿no? Muchos de estos elementos que mencionamos acá, hay más, claro, hay más. Cuántas características existen en los modelos o en los lineamientos, hay más asuntos, pero son preguntas más o menos, o son análisis más o menos como estos, que ya en el ámbito institucional, pues habrá que contextualizarlos. Por eso es que no son estandarizables, por eso es que no son, digamos, no son camisas, ¿cierto? No son chaquetas, no son sacos que a todo el mundo le sirvan indistintamente. Ni en los programas, ni en las instituciones, ni en los campos de conocimiento, ni en las áreas de estudio. Lo que quiero hacer un llamado fundamental es que las preguntas se configuran en función de las identidades institucionales. Entonces, algunas preguntas que tengo aquí que quizás corresponderán a la dinámica de sus universidades, de sus instituciones. Por ejemplo, la renovación curricular mejora las competencias de los estudiantes en los hitos evaluativos. Hitos evaluativos, por ejemplo, los resultados de aprendizaje y el perfil de egreso. Es decir, sí estamos haciendo nuestros procesos de modernización curricular. ¿Tiene impacto la renovación curricular en los resultados de aprendizaje? Porque nosotros suponemos que sí, ¿cierto? Como cuando uno dice, no, es que se supone que si tenemos un número de doctores en la institución, eso mejora los procesos de enseñanza-aprendizaje. Claro, es un supuesto, es una hipótesis fuerte, pero habrá que poderlo contrastar con evidencias empíricas, ¿no? ¿Qué tanto mejora la calidad de la enseñanza? ¿Qué tanto mejora la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de eso? Como aquí también la renovación curricular, los lineamientos, todos estos postulados, definitivamente sí están permitiendo que los estudiantes alcancen esos resultados de aprendizaje, ese perfil de egreso. Claro, eso es una pregunta súper robusta porque es una cuestión que no se hace, compañeras, compañeros, no se hace en un año. Esta pregunta no se contesta en un año. Esta pregunta no se contesta en 2 años. Incluso en 5 años, que es el análisis de las cortes, tampoco se contesta esta pregunta. Porque muchos sistemas de acreditación también mencionan que el perfil de egreso se puede validar quizás unos 3 o 5 años luego de haber graduado, de haberse graduado el estudiante. O sea que no es una pregunta que se conteste en un año, no es una pregunta que se conteste en una oficina de aseguramiento de la calidad corriendo por un informe, ¿no? O haciendo todo un protocolo de un informe, no se contestan, no es un análisis documental, lo que les quiero manifestar. Por ejemplo, los programas de investigación desarrollados mejoran las condiciones socioeconómicas, políticas, ambientales de la región de influencia. Ok, los programas de investigación. No, nosotros lo que hacemos ahí es publicar los papers y publicar los artículos y todo eso, pero de ahí para allá que sepamos y entonces son preguntas que ya la evaluación de impacto entonces se va a concentrar. Más allá de los papers, más allá de las publicaciones, que es interesante, que es importante, pero contribuye a la solución de problemas
el contexto, problemas concretos. Las comunidades permiten tener un mejoramiento en su calidad de vida a través de los proyectos de investigación. Ah, no, profesor Jesús, pero entonces eso es muy complejo. Sí, claro, por eso no es una cuestión que se hace en 6 meses ni en un año. Son procesos de largo aliento. Pero, por supuesto, un avance, una entrada, unos insumos son necesarios para poder consolidar esos procesos de evaluación de impacto. Por ejemplo, los programas de formación profesoral incrementan la capacidad de innovación de los currículos. O sea que la cosa va más allá. Número de profesores participantes en cursos de tecnologías de la información y comunicación. Número de profesores participantes en Google, en Moodle, en todo esto, en las herramientas de Google, ¿cierto? Más allá de eso, sí permite que se innoven los currículos, esos procesos de formación. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Entonces, muy seguramente aquí tendrá también otro elemento de contrastación. Y bueno, ya es todo el análisis matemático de la inferencia causal. No me quiero detener mucho en esto porque pues, no quisiera pues, como involucrar muchos conceptos de entrada para que no caigamos pues en un aburrimiento extremo. Sé que puede ser aburrido, pero no quiero que sea extremo. Entonces, por ejemplo, la inferencia causal. Ojo, que la correlación, muchas veces en nuestros análisis vemos la correlación como si fuera una causalidad. Este es un ejemplo claro. Por un lado está la tasa de fatalidad en las carreteras de los Estados Unidos, un ejemplo concreto pues, de esto, un ejemplo simulado, ¿cierto? También. Y los limones frescos importados desde USA a Estados Unidos desde México. Una correlación alta, ¿cierto? Entonces cualquier investigación puede decir, mire que experimenta una correlación alta y la solución para disminuir las tasas de fatalidad en las carreteras de los Estados Unidos es precisamente importar más limones. Esa es la solución. Claro, correlación no implica causalidad. Estudios recientes muestran que el 100% de la gente que bebe agua muere. Me quedan 10 minutos para culminar su intervención. Sí, muchas gracias. Perfecto. 100% de la gente que bebe agua muere. Claro, todos bebemos agua, todos, y todos también vamos a morir. Ojo con la inferencia causal. Este me encanta, por favor, para que un ejemplo un poquitico jocoso del asunto. Sale el jefe y dice, alguien me envió otro email anónimo con un enlace, un artículo sobre los peores jefes del mundo. Recibo uno de esos emails cada vez que abandono su cubículo. Creyó que no notaría la correlación y un empleado que está en el otro lado dice, ojo jefe, que correlación no implica causalidad. Cada vez que se retira el jefe, observa ese tipo de emails, le llegan ese tipo de emails, pero correlación no implica causalidad. Presumiblemente hay una asociación, presumiblemente una causa-efecto, pero no es categórico la correlación. Por eso es que los estudios correlacionales no son estudios explicativos. Y bueno, y la estimación del contrafactual, que tal hemos hablado, ¿cierto? ¿Qué habría sucedido, qué habría ocurrido si hubiera prevalecido la otra circunstancia? Estos son dos elementos que voy a dejar sencillamente ahí. Obviamente para esto existen modelaciones matemáticas, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado si, imagínense que una persona se toma una pastilla roja e inmediatamente después de tomarse la pastilla se muere? ¿Fue la pastilla la que le ocurrió? No sabemos, no sabemos. Quizás, pero no se puede concluir. No es que aplicamos la estrategia pedagógica de aprendizaje basado en problemas y los estudiantes tuvieron un mejor desempeño. Luego la estrategia funcionó. Puede ser la estrategia, pueden ser algunos otros elementos. Por eso hay que tener grupos de comparación y de tratamiento. Desarrollamos evaluaciones o desarrollamos programas de bienestar y se disminuye las tasas de deserción. Habrá que ver en qué medida contribuyen o no al mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En fin, son múltiples los ejemplos, no quiero aburrirlos con este tema, pero ojo, lo que sí quiero ser muy categórico aquí es que sin una estimación válida del contrafactual, no se puede conocer el impacto de un programa. Sin una estimación, o sea que requerirá un poco más de poder determinar este contrafactual. El contrafactual requiere, digamos, esa mirada del clon perfecto,
qué pasaría si los planes de mejoramiento institucional y la acreditación, y esto pues son unas miradas ya más de muestreo, ¿cierto?, de poder determinar. No voy a extenderme mucho en el tema, como lo he dicho, pero igual la presentación les va a quedar también para que puedan ustedes mismos o a través de correo electrónico pues, seguir conversando sobre el tema. Pero es muy interesante, ¿cierto? Porque requiere el componente de la aleatoriedad. Entonces, son 3 requisitos infaltables para la determinación del contrafactual, el escenario contrafactual. Ambos grupos deben ser idénticos en ausencia del programa. Los grupos deben reaccionar de la misma manera al programa, es decir, desde una perspectiva de la probabilidad, y ambos grupos no pueden estar expuestos de manera diferente a las intervenciones durante el periodo de la evaluación. Esto garantizará que si precisamente se evidencia el efecto a través de la causa, pues entonces estaremos hablando de que hay una relación causal, digamos, si se garantizan estos infaltables. Obviamente escribirlos es mucho más fácil que garantizarlos. Aquí un poco la cadena de resultados, de invitaciones que ustedes puedan llegar también a esta cadena de resultados, en la cual aparecen los inputs, las actividades, los outputs, los impactos. El enfoque de cadena de resultados puede ayudar un poco al tema de la evaluación del impacto. Nuestra compañera, la profesora Miriam, nos hablará del impacto también de la investigación como proceso, no quiero adelantarme, sencillamente para que vean ustedes que los impactos de la investigación, si nos paramos aquí, tienen que ver más con impactos o con transformaciones culturales, con transformaciones económicas, ambientales, de salud, sociales, científicas, y que quizás los outputs del asunto están en términos de las publicaciones, prototipos, son necesarios, pero no son los impactos. Solamente quiero dejar ahí. Y bueno, unos elementos, pues, algunos ejemplos de la cadena de resultados de la acreditación. Me gustaría que después puedan replicar esta presentación, ¿cierto? La pueden ver en el canal de YouTube que queda totalmente disponible y pueden ver la diferencia entre un impacto, ¿cierto? Un outcome y un output en términos de la acreditación. Donde tenemos que concentrarnos quizás es en la evaluación de impactos en estos elementos de acá, con las metodologías que hablamos. Muy bien. Algunos métodos ya de evaluación de impacto, discúlpenme ya en honor pues al tiempo voy a tratar de ya ir concretando, de ya ir cerrando para poderle dar paso pues también a nuestro compañero el profesor Javier. Aquí algunos métodos de evaluación de impacto, ¿cierto? Que ustedes los pueden luego revisar con calma, diferencia en diferencias, diseños aleatorios, variamiento, que involucran pues ciertas variables de interés y todo esto. Bien. Finalmente, voy a hablar de 10 elementos, ¿cierto? 10 errores comunes que pueden cometer al desarrollar evaluación de impacto en educación. Como siempre, me gusta terminar estas conferencias con experiencias, con narrativas que he visto en algunas instituciones, en algunas organizaciones, cuando intentan hablar de evaluación de impacto. Esto nos ayuda también a tener cierta gestión del conocimiento, ¿no? Porque ya ustedes sabrán a la hora de evaluar el impacto que, ojo, que aquí hay ciertas circunstancias, ciertos errores que tenemos nosotros que abstenerlos. Entonces, error número 1, muy rápidamente, utilizar la palabra impacto sin conocer su verdadero sentido, es el error número 1. ¿Por qué? Porque muchas veces en proyectos de investigación, temas de maestrías, doctorados, en fin, hasta quizás en artículos utilizamos determinar el impacto de la estrategia, tal cosa. Ojo que ya sabemos que quizás la evaluación de impacto tiene un gradiente un poco superior, ¿no? Entonces, que hablar de impacto implica esa relación de causa-efecto. Ese es el error número 1. Creo que ha sido suficientemente ilustrado. Estimación errada del contrafactual antes-después. A veces hacemos estos estudios, aplicamos una encuesta o una herramienta antes de un proceso de intervención y la aplicamos después y si ha mejorado, entonces decimos que es en función de la estrategia. Pero lo que pasa es que pueden haber variables confusas, lo que llaman variables intermediarias ahí. Que cuando hacemos ese antes-después, no estamos hablando de evaluación de impacto, eso es una estimación errada del contrafactual. Otra estimación errada del contrafactual, cuando hablamos de los inscritos, no inscritos, o los que los participan y no participan. Por ejemplo, cuando se dice la asistencia a clases motiva el aprendizaje de los estudiantes. Quizás lo que está o motiva los resultados. La asistencia a clase hace que los estudiantes tengan mejores resultados de aprendizaje.
Depende, porque quizás lo que esté detrás es que el estudiante está motivado tanto para ir a clase como para tener buenas calificaciones, ¿cierto? O sea que hay una variable intermediaria ahí. Quizás lo que le haga tener esa característica de inscrito o de ir a clase es la misma motivación que hace que tenga un buen rendimiento académico. Entonces, ojo que también ahí puede haber una estimación errada del contrafactual. Interpretar la correlación como una relación de causa-efecto, pues es un errorcísimo, que ya ustedes lo habrán visto en ejecución, pero es un errorcísimo. La correlación no, jamás implica causalidad. Suponer la evaluación desde una perspectiva unidimensional, sabemos que los procesos educativos son multidimensionales, o sea que es un conjunto de causas que contribuyen a un conjunto de efectos. Un poco para apoyar la percepción ahí es o apoyar la postura, un poco hablar desde el pensamiento complejo de Edgar Morin, cuando habla de los principios básicos y de todo esto, logomático, programático, recursividad, dialógico, desarrollar procesos de evaluación genéricos, no es cuál fue la claro, para los aprendizajes y todo esto está muy bien, pero ojo, la identidad. Lo mismo pasa con los resultados, lo mismo pasa con las competencias, lo mismo pasa con la evaluación de impacto. ¿Cuál es la identidad institucional para saber la construcción de esos impactos que se acojan a la perspectiva institucional? Error 7, ignorar los bucles de pensamiento sistémico. Resulta que en procesos educativos la causa derivan unos efectos, pero los efectos a su vez se vuelven la causa. Ejemplo, hay unos procesos de aseguramiento de la calidad que muy seguramente llevan a la acreditación, pero la acreditación también lleva a asegurar procesos de calidad. Entonces, hay que identificar cuál es el papel de la causa y cuál es el papel del efecto. Muy bien. Error 8 son 10, ya voy a terminar. Pensar que la evaluación de impacto se evidencia en el corto plazo. Creo que ha quedado clarísimo en mi intervención. Una cuestión de 6 meses. O es que estamos construyendo el informe para mostrar el impacto de estos programas. No son cifras de participantes, ni son encuestas pues, de percepción. Son análisis longitudinales de años, poder valorar el impacto. La evaluación no es un diagnóstico, por eso la evaluación debe permitir la construcción de planes de mejora, planes de intervención, mejoramiento institucional, debe pasar a partir de una evaluación, o sea que no es una fotografía, esto aplica pues para todos los procesos evaluativos y finalmente ignorar el papel del referente, ¿cierto? La evaluación siempre va a depender, siempre, del referente que usted tenga, igual como profesores, igual como profesoras. Si nuestro referente es bajito, nuestro logro pues es bajito. Y de pronto nuestro referente, nuestro imaginario de la calidad como profesores, como estudiantes, como programas, es un referente alto, pues muy seguramente nuestros resultados irán en armonía con esos referentes. Entonces, el papel del referente es clave en términos de la evaluación de impacto, por supuesto. Desde perspectivas de autorreferenciación, es decir, la autoevaluación, pero también la heterorreferenciación. Están haciendo los grupos de interés, los programas académicos, que están haciendo los programas académicos similares en términos de la acreditación o de cualquier otro tipo de proceso que atañe a las funciones sustantivas.